Una extraña costumbre que caracterizaba la dinámica familiar en la antigüedad requería que el hermano más cercano asumiera el cuidado de la viuda del hermano muerto al fallecer. ¿Pero de qué se trataban realmente estas costumbres? Moldearon el destino y establecieron estándares sociales, lo que dio como resultado una compleja red de elecciones que pueden alterar toda la existencia de una persona. Las vidas de Noemí, Ruth y Booz, cuyas reflexiones revelan la profundidad de estas leyes, están entrelazadas en el tejido de estas misteriosas costumbres. Entonces, ¿qué permitían estas regulaciones? ¿Y cómo manejaron Booz, Ruth y Noemí las demandas que se les impusieron? Las respuestas a estas interrogantes nos conducirán a una apasionante aventura llena de obstáculos y decisiones que valen la pena. Asegúrate de prestar atención a las próximas lecciones si estos cuentos te han tocado el alma y te han dado una nueva perspectiva de la vida. Para obtener información más detallada que puede cambiar su viaje, regístrese. Israel tuvo inestabilidad y dificultades significativas durante la época de los jueces, que corresponde aproximadamente a la era entre el liderazgo de Josué durante la conquista de la tierra prometida y la instalación de Saúl como gobernante de Israel. Esta época se caracteriza a veces como una época de anarquía y descentralización, caracterizada por un ciclo recurrente de tiranía, emancipación y apostasía, así como por una falta de un liderazgo central fuerte. Dios envió jueces carismáticos para guiar y proteger a Israel durante tiempos difíciles. Estos líderes eran individuos que surgieron para abordar necesidades particulares y apremiantes en lugar de convertirse en gobernantes con autoridad centralizada. En un momento específico de crisis, cada uno de ellos supervisaba a una tribu o un grupo de tribus, a menudo bajo el ataque de enemigos externos o internos. Durante este tiempo, el clima social y económico de Israel se caracterizó por una extrema inestabilidad. A pesar de la promesa de Dios, la vida era dura e incierta y la riqueza en la tierra prometida no estaba garantizada. Los conflictos dentro y entre tribus eran comunes. La cooperación y la cohesión social entre las tribus eran escasas en ausencia de una monarquía central que las uniera. A lo largo de este tiempo, hubo un patrón recurrente de desobediencia a Dios, tiranía y, finalmente, intervención divina a través de un juez. Las catástrofes naturales también plantearon un riesgo para la industria agrícola de Israel. Los medios de vida de la mayoría de la gente dependen de la agricultura, y una mala cosecha puede tener consecuencias desastrosas. Por tanto, el hambre no era solo resultado de la escasez de alimentos, también era un reflejo del estado de la economía y del desafío de llevar una existencia estable y segura. Un hombre de la tribu de Judá llamado Elimelec decidió ir a Moab con su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, en esta difícil situación. La situación de la familia de Elimelec se había vuelto intolerable debido a la catastrófica hambruna que afectaba a Israel. Se hizo un esfuerzo frenético para huir de la escasez y encontrar mejores condiciones de vida, lo que los llevó a ir a Moab, una nación vecina al este de Jordania. A pesar de no ser miembro de Israel y de ser visto a menudo con desconfianza e incluso con animosidad por parte de los israelitas, Moab brindó una oportunidad de sobrevivir en un periodo crucial. Un impulso básico era buscar comida, y la necesidad de sobrevivir se reflejaba en la necesidad de ir a nuevos lugares. A la luz de esto, vale la pena examinar otro relato bíblico, el relato de Tamar y Judá, que describe elocuentemente la implementación de la regla del levirato y las tradiciones de la época. Esta historia, que se puede encontrar en Génesis 38, proporciona una excelente ilustración de cómo la práctica del levirato era esencial para el mantenimiento del linaje familiar y la herencia en la cultura israelí. En un ambiente cultural donde el honor y la identidad familiar eran primordiales, la conexión entre Tamar y Judá resalta cómo los estándares sociales afectaron las elecciones y los resultados familiares y resalta la importancia de la continuación del linaje. Según la historia bíblica que se encuentra en el libro del Génesis, Moab surgió de un periodo terrible en la vida de Lot cuando él y sus hijas escaparon de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot y sus hijas buscaron seguridad en una cueva de la montaña después de la devastación. Temiendo que la humanidad desapareciera, las hijas de Lot tomaron la decisión de preservar el linaje de su padre. Intoxicaron a Lot y, como resultado, todos tuvieron hijos con él a través del incesto. El hijo mayor, conocido como Moab, llegó a ser el progenitor de los moabitas. La madre de Moab hizo referencia a la concepción de ascendencia de mi padre al nombrarlo. Con el paso del tiempo, Moab se convirtió en un país destacado en la zona y con un carácter distinto. Moab era una ventaja defensiva para los israelitas debido a su ubicación montañosa y sus ciudades fortificadas, pero su reputación a menudo se veía dañada por la idolatría y otras actividades religiosas que estaban en desacuerdo con las leyes de Israel. El deseo de Elimelec de ir a Moab se vio complicado por la animosidad de larga data entre Moab e Israel, que incluía una serie de dificultades psicológicas y espirituales. Tomar la decisión de trasladarse al extranjero no fue sencillo y estuvo lleno de peligros.
Junto con una separación física de su hogar y nación ancestral, el desplazamiento significó una ruptura con las costumbres religiosas y culturales que hacían únicos a los israelitas. Las tradiciones culturales y religiosas de la familia de Elimelech parecían estar subordinadas a su supervivencia, como lo demuestran las trágicas circunstancias que rodearon su traslado a Moab. La familia de Elimelech pareció encontrar primero un respiro en Moab. Se refugiaron en un lugar donde no había hambre, a diferencia de Israel. Pero pronto surgieron dificultades y la historia de la familia de Elimelech en Moab se caracterizó por una serie de desgracias personales. La Biblia no entra en detalles sobre la causa real de la muerte de Elimelech, pero Noemí y sus hijos sufrieron mucho como resultado de su partida. Noemí quedó muy herida por la muerte de Elimelech, particularmente en una época en la que las mujeres a menudo luchaban mucho sin la ayuda de su marido. Ahora, en un país extraño, tuvo que cuidar sola de sus dos hijos, Kilion y Malón. Naomi estaba agobiada por esta nueva realidad y una sensación de impotencia se apoderó de su existencia. La tragedia que siguió hizo que el dolor de la pérdida fuera aún más intenso. Malón y Kilion, los dos hijos de Naomi, murieron, dejándola en un estado muy vulnerable y desesperado. Después de que sus hijos fallecieron, Noemí se quedó sin cónyuge y sin herederos que la sustentaran ahora y en el futuro. La angustia y la sensación de abandono que experimentaba a diario ensombrecen su nueva existencia en Moab. Noemí comenzó a pensar en regresar a Belén después de experimentar estas terribles pérdidas. Esta elección fue impulsada por algo más que una simple necesidad emocional de regresar a un lugar familiar. Sabía que Belén, siendo su ciudad natal, le brindaría posibilidades de asistencia y apoyo. Regresar a su ciudad natal le ofreció la oportunidad de empezar de nuevo y, al menos, no experimentar dificultades en aislamiento. Además de prepararse para el viaje de regreso, Noemí hizo un gesto significativo a sus nueras, Ruth y Orfa. En una conversación dura pero significativa, Noemí les dijo lo que pensaba hacer y les dio consejos sabios y desinteresados. Ella les recordó, con el corazón triste, que no tenían que seguirla ya que no había seguridad de que encontrarían una vida mejor en Belén y que se desconocían sus circunstancias. Noemí instó a sus nueras a quedarse en Moab para poder empezar de nuevo y encontrar nuevos maridos. Ella, en cambio, se enfrentaba a un viaje desconocido que tal vez no le proporcionaría lo que esperaba y se sentía cada vez más sola e impotente. Las otras nueras de Ruth y Noemí tenían un vínculo estrecho que se caracterizaba por el amor, el dolor y el deber compartido. Ruth tomó una decisión drástica que alteraría sus vidas para siempre, mientras que Orfa optó por volver con su familia. Ruth prometió resueltamente estar al lado de Noemí, diciendo: «Donde quiera que vayas, yo iré. Donde quiera que estés, allí me quedaré. Tu pueblo es mi pueblo, y tu Dios es mi Dios». Esta declaración fue más que una simple muestra de solidaridad. Fue una lección significativa que sugirió aceptar una nueva identidad y estar preparados para enfrentar las dificultades que surgirían. Para ambas damas, el viaje de regreso a Belén serviría como un rito de iniciación además de físico. Fue un viaje difícil a la tierra natal de Noemí, y no tenían idea de lo que les esperaba allí. Pero la relación entre Noemí y Ruth les daría valor y fortaleza, demostrando que el amor y la devoción podían soportar las dificultades. Noemí sabía que habría incertidumbre y que la vida no sería sencilla cuando regresara a Belén. Con tristeza, aconsejó a sus nueras, Ruth y Orfa, que se quedaran en Moab. Para Noemí, lo más lógico era que sus nueras comenzaran de nuevo en un ambiente familiar con potencial para encontrar nuevos cónyuges. Ella transmitió el dolor que sentía y deseó que pudieran prosperar en lugar de viajar con ella indefinidamente. Orfa lo pensó un poco y finalmente decidió seguir el consejo de Noemí, quedándose en Moab y despidiéndose de ella con compasión y afecto. Ruth, por otro lado, adoptó una postura audaz y prometió ser fiel a Noemí. Su determinación de quedarse con su suegra resultó ser más que una simple muestra de afecto. Era evidencia de su firme adhesión al Dios de Israel. Para ambos, el regreso a Belén marcó el inicio de un nuevo capítulo. A pesar de las dificultades, Noemí y Ruth regresaron a su propio país con la intención de empezar de nuevo. La gente de la ciudad se sorprendió al verlos porque conocían a Noemí. Pero los comentarios de Noemí: «No me llames Noemí, llámame Mara, porque el Todopoderoso me ha dado una gran amargura», expresaron la abrumadora amargura que invadió su corazón y reveló el alcance de la agonía que había soportado. Al ser moabita, Ruth también tuvo que lidiar con el hecho de que la vieran como una forastera en Belén. La narración avanza hasta la temporada de cosecha de cebada, que comienza poco después de su llegada. Cumpliendo la ley israelita, Ruth tomó la decisión de ir al campo en busca de alimento y tamizar el grano destinado a los necesitados. «Déjame salir al campo y recoger grano detrás de cualquiera que me encuentre favorable», le declaró con valentía a Noemí.
Ruth llamó la atención de Booz cuando estaba trabajando en sus campos. Booz es un granjero próspero. Cuando Booz vio el compromiso de Ruth con Noemí, fue cortés y amable. Él le permitió recolectar, pero también dio instrucciones a sus esclavos para que la cuidaran bien y le dejaran espigas adicionales. Me contaron bien todo lo que le hiciste a tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, dijo Booz, elogiando el carácter de Ruth. Ruth le informó a Noemí sobre Booz y su encuentro cuando llegó a casa. Noemí vio de inmediato que Booz era un primo cercano y podría salvarla. Ruth estaba en una posición especial debido a la práctica de mencionar el levirato, que era importante para que la línea familiar continuara como se describe en Deuteronomio. Según la regla del levirato, si un hombre fallecía sin dejar hijos, su hermano o pariente más cercano tenía que casarse con la viuda y tener un hijo que heredaría el nombre del difunto. Así, Noemí vio una oportunidad para que Ruth y ella misma fueran restauradas y protegidas. Ella ideó una estrategia para acercar a Ruth y Booz con esperanza en su corazón. Ruth hizo todo lo que Noemí le había ordenado la tarde de la cosecha. Hizo la señal de acostarse a los pies de Booz cuando finalmente llegó a su dormitorio, lo que indica su búsqueda de perdón y seguridad. Ruth estaba presente cuando Booz lo observó al despertar, y su conversación se volvió significativa. «Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres mi redentor», suplicó Ruth, mostrando su vulnerabilidad así como su confianza en el Dios israelita. Booz notó el carácter de Ruth y quedó impresionado por su valentía. Declaró su intención de seguir los mandamientos de Dios y elogió su decisión de quedarse con Noemí. Pero también fue lo suficientemente sensato como para ver que el derecho de rescate estaba subordinado a los intereses de un pariente más cercano. La cuestión se volvió más difícil después de este descubrimiento, ya que Booz quería asegurarse de que se siguieran todas las leyes. Booz no perdió tiempo en contactar a los funcionarios municipales a la mañana siguiente para localizar a los familiares. Dio una explicación de las circunstancias y mencionó la granja de Elimelech. Cuando el familiar supo que existía la posibilidad de canjear la herencia, su curiosidad creció. Pero eso cambiaría cuando descubrieran que Ruth la Moabita estaba involucrada. Cuando la pariente se dio cuenta de que tendría que casarse con un extranjero y asegurar el linaje de un hombre muerto, vaciló. El pariente cercano finalmente tomó la decisión de perder sus privilegios de redención, lo que le permitió a Booz asumir este deber. Al tomar esta decisión, a Booz se le permitió casarse con Ruth, un gesto que representaba tanto el potencial de un futuro nuevo para ambas mujeres como la conformidad legal. Ruth y Booz comenzaron una nueva vida juntos, lo que le dio a Noemí esperanza y felicidad además de restaurar el linaje de Elimelech. La historia destaca las dificultades que enfrentan las mujeres en su búsqueda de identidad y seguridad, así como la belleza del amor y el compromiso inquebrantables que trascienden las fronteras sociales y culturales. Enclavada en un entorno desafiante, la amistad entre Ruth y Booz se convierte en un testimonio de la divina providencia que interviene en tiempos difíciles, tejiendo historias de vida de maneras sorprendentes y profundas. La práctica del levirato tiene raíces profundas e influye en la antigua cultura israelita tanto de manera social como económica. Esta regulación intentó salvaguardar el nombre y la herencia del difunto asegurándose de que la propiedad permaneciera en la familia y que las viudas y sus hijos no quedaran vulnerables. Se esperaba que el hermano más cercano del hombre se casara con la viuda si ésta fallecía sin dejar herederos. Esto garantizaría que el nombre del difunto continuaría en la sociedad israelita porque un nuevo hijo nacido de este matrimonio continuaría su linaje. Esta práctica tuvo efectos de largo alcance que se extendieron más allá de la herencia y tocaron cuestiones de protección social, honor y reputación. La viuda tenía derecho a presentar el caso ante los ancianos de la ciudad si el hermano del difunto se negaba a cumplir con su obligación. La viuda podía quitarse la sandalia y escupir delante de los mayores, gesto que denotaba desprecio y disgusto, si el hombre seguía negándose. Esto sería un acto simbólico de vergüenza. La viuda quedó expuesta a la pobreza como resultado de la negación del hombre, lo que también dañó su reputación y disminuyó su posición en la comunidad. Dentro de la historia de Ruth, Booz se convierte en un personaje fundamental. Aunque no era el primo más cercano del difunto Elimelech, su condición de posible redentor hizo espacio para que el linaje continuara y para que Noemí y Ruth recuperaran su dignidad. Noemí tomó la decisión de idear un plan que motivaría a Ruth a acercarse a Booz a la luz de este potencial. En un movimiento astuto, Noemí le dijo a Ruth que se preparara para una reunión en el granero de Booz, donde él se recuperaría después de su laboriosa cosecha. Ruth debía acostarse a los pies de Booz, un gesto que significaba no solo sumisión sino también una necesidad genuina de protección y un reclamo de su derecho como redentor. El mandato de Noemí fue inequívoco y profundo. Ruth obedeció las instrucciones de Noemí esa noche, y su audacia y voluntad prevalecieron. Ruth estaba a los pies de Booz cuando éste despertó, y su asombro se vio atenuado por la adoración.
Al ver la sinceridad del acto, Booz dijo que estaba preparado para asumir el papel de redentor. Sin embargo, también llamó la atención sobre el hecho de que un pariente más cercano tenía la autoridad legal para redimir la propiedad antes que él. Teniendo esto en cuenta, Booz se comprometió a resolver la disputa de acuerdo con la costumbre y la ley antes de dirigirse a la puerta de la ciudad al día siguiente para resolver las cuestiones legales. Los ancianos se reunían fuera de la puerta de la ciudad, un centro de actividad comunitaria, para debatir y resolver asuntos legales. Booz sacó a relucir las cuestiones del posible matrimonio de Ruth y su obligación de redimir las pertenencias de Elimelech cuando localizó a los familiares más cercanos. Con la revelación de Booz, se hizo evidente que la dedicación del Redentor a defender el linaje era tanto moral como legal. Después de sopesar la complejidad y las posibles consecuencias financieras y emocionales de este deber, el pariente decidió renunciar a su reclamo, permitiendo a Booz asumir el papel de salvador. Luego, en un gesto formal y público, Booz anunció a los ancianos y al pueblo lo que se proponía hacer. Dijo que se casaría con Ruth y que había adquirido todo lo que pertenecía a Elimelech. Además de garantizar la continuación del linaje de Elimelech, esta importante ocasión dio a Ruth y Noemí nueva esperanza y estabilidad. Como redentor, Booz significó un nuevo comienzo y el restablecimiento de la seguridad y la dignidad que tan seriamente habían sido amenazadas. Ahora es necesario tomar un momento para considerar el relato de Tamar y Judá, que es otro relato bíblico que demuestra cómo se aplicaba la regla del levirato y las tradiciones de esa época. El hijo mayor de Judá, se casó con Tamar, una dama de ascendencia cananea. Pero la vida de Tamar dio un giro fatal cuando a quien Dios había calificado de persona vil, fue sentenciado a muerte. Aunque la Biblia es vaga acerca de las transgresiones específicas de la ira divina da a entender que sus actos fueron incorrectos. La práctica del levirato se inició con el fallecimiento de Para mantener el linaje, se suponía que el hermano más cercano de se casaría con Tamar de acuerdo con las costumbres y leyes de la época. Onán, el hermano de sin embargo, dudaba en cumplir con este deber y, en lugar de crear un sucesor para se comportó de una manera que evadía la responsabilidad, lo que ofendió aún más a Dios y finalmente resultó en su muerte. Tamar se vio obligada por las expectativas de la sociedad a buscar seguridad y un futuro en la casa de Judá, lo que la puso en una situación precaria y vulnerable. Ante semejante injusticia, Tamar adoptó una postura valiente. Cuando vio que Judá no seguiría la regla del levirato, se disfrazó y desarrolló un plan que le permitió asegurar su derecho a tener un heredero. A pesar del peligro que implicaba, este hecho demostró la decisión de Tamar de proteger su futuro y el patrimonio de su familia. Tamar fue madre de gemelos, lo que garantizó el linaje de Judá y demostró el valor de la costumbre del levirato para mantener unidas a las familias en la cultura israelita. Este cuento paralelo enfatiza el papel fundamental que desempeña el levirato en la defensa de la dignidad y la reputación de las familias y, al mismo tiempo, refleja las complejidades y dificultades que experimentaron las mujeres en la antigüedad. El relato de Tamar y Judá en Génesis 38 proporciona una mirada detallada a la dinámica social de la época, así como a las complejidades de la práctica del levirato. Después de que falleciera su hijo que estaba casado con Tamar, quedó Judá, hijo de Jacob, para asegurarse de que la línea familiar continuara. Judá no solo quiere asegurar la riqueza de sino que también quiere asegurarse de que Tamar esté segura y feliz en la familia diciéndole a su segundo hijo, Onán, que se case con la viuda. En este contexto particular, la práctica del levirato es un problema fundamental que subraya la necesidad de preservar el linaje y el nombre del difunto. Pero en lugar de cumplir con su deber, Ona adopta una posición vergonzosa. Tiene relaciones sexuales con Tamar, pero evita que quede embarazada, lo que va en contra del resultado previsto del levirato. Génesis 38. 9 destaca que Tamar queda vulnerable e indefensa por el comportamiento de Onán, lo que también frustra sus esperanzas de tener un hijo con el nombre de Su propia muerte es el resultado de su desobediencia a Dios y a la tradición familiar, lo que pone de relieve las graves repercusiones de desobedecer las reglas sociales. Tamar se encuentra en una situación precaria tras la muerte de Juan. Además de no tener hijos y sin garantías de seguridad dentro de la casa de Judá, se encuentra sin cónyuge. El deber de Judá se vuelve aún más evidente, pero duda en actuar debido a la preocupación de que su tercer hijo, Sela, termine como sus hermanos. Luego, con la seguridad de que la contactaría nuevamente cuando Sela fuera mayor, Judá envía a Tamar de regreso a la casa de sus padres. Este compromiso, sin embargo, resulta vacío ya que Judá no tiene la intención de cumplir con su deber. Tamar descubre con el tiempo que Judá no tiene intención de cumplir su voto. Su situación es terrible en una cultura en la que las mujeres a menudo eran colocadas en posiciones sumisas.
Tamar toma la valiente decisión de actuar para garantizar tanto su propia seguridad como la continuidad del linaje de su difunto marido. Se hace pasar por una prostituta y se sitúa en un lugar estratégico a lo largo de la ruta habitual de Judá. La valentía y la astucia de Tamar en este acto demuestran su resistencia ante las dificultades. Cuando Judá encuentra a Tamar, no la reconoce y se compromete con ella, entregándole su cayado, su cordón y su sello como garantía. Cuando Tamar queda embarazada como resultado de su conexión, Judá se enfrenta a un enigma moral y pronto se dará cuenta de que su honor y reputación están en peligro. Judá se enfurece cuando Tamar confiesa que está embarazada y decide que deberían quemarla por su presunto adulterio. Pero todo cambia dramáticamente cuando descubre que los objetos que él le había dado son evidencia de su propia paternidad. Cuando el descubrimiento sale a la luz, Judá se ve obligado a afrontar su responsabilidad además de su hipocresía. Judá se ve obligado a reconocer sus propios defectos después de enterarse de que Tamar había tomado medidas para mantener el linaje familiar. En aquella época, era costumbre que los hombres defendieran a sus familias. Él reconoce que Tamar es más equitativa que él, lo que resalta cuán intrincadas eran las costumbres sociales que gobernaban su época. La historia de Tamar y Judá enfatiza la lucha por la justicia en una sociedad que a menudo empuja a los débiles a los márgenes. La determinación de Tamar de mantener el linaje de él y su propio estatus frente a las dificultades es un ejemplo de la valentía y fortaleza de las mujeres. La novela comienza con una trama llena de injusticia y deshonra, pero a medida que avanzan las cosas, surge un desenlace que resalta la necesidad de rendir cuentas y cuidar a quienes son vulnerables a los estándares sociales. La narrativa de Tamar, entonces, no es solo de desesperanza sino también de la tenacidad del género femenino. Se destaca por la forma en que utiliza su intelecto para asegurar su futuro y el de su familia, superando las limitaciones sociales. El cuento se entrelaza con la historia de Ruth y Booz, en la que el levirato también juega un papel importante, lo que demuestra la importancia de las costumbres familiares y la necesidad de preservar la ascendencia en la cultura israelita. Ambas historias ponen un fuerte énfasis en cómo los comportamientos individuales afectan a la familia y a las instituciones sociales y cómo dichos comportamientos pueden alterar o reforzar los estándares aceptados. Las historias de Tamar, Judá y Ruth juntas demuestran cómo las vidas y experiencias de las mujeres a lo largo de la Biblia están interconectadas, arrojando luz sobre las complejidades de las responsabilidades familiares y el papel que cada persona desempeña en la lucha por la justicia y la supervivencia en un ambiente a menudo hostil e injusto mundo. De la misma manera que Booz mantuvo las normas del levirato con honestidad y bondad al casarse con Ruth y para preservar el linaje de Elimelech y Malón, Tamar tomó medidas decisivas para preservar el linaje de su difunto esposo, Er. La audacia de Tamar al hacerse pasar por prostituta y atraer a Judá demuestra su determinación de encontrar un heredero para él y proteger la fortuna familiar. En tiempos de crisis y desgracia, ambos cuentos demuestran cómo este pueblo se esforzó por mantener los deberes y costumbres que moldearon la sociedad y la religión de su época, garantizando la continuidad del linaje y la aplicación de costumbres religiosas y culturales cruciales para la preservación de una herencia espiritual y familiar de la persona. Volviendo a nuestro tema principal, la boda de Ruth y Booz fue una ocasión feliz y llena de beneficios. El niño Obed, que crecería para representar la esperanza y la sanación, fue un regalo del Señor para esta pareja. Mirar a su nieto trajo nueva felicidad a Noemí, que había regresado a Belén llena de resentimiento. La esencia de esta ocasión trascendental se resume en el relato que se encuentra en Ruth 4, 14-15. Alabado sea el Señor, que no os ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea famoso en Israel. Gritaban las damas de la ciudad. Gracias a tu nuera, que te ama y es mejor para ti que 7 hijos, ella te será un restaurador de vida y un apoyo en tus últimos años. Además de hacer feliz a Noemí, el nacimiento de Obed creó una nueva línea de ascendencia. Ruti está en la línea recta del rey David y finalmente aparece en la genealogía de Jesucristo del Nuevo Testamento porque Obed se convirtió en el padre de Jesé, quien a su vez se convirtió en el padre del rey David. Ruti, una moabita, fue incluida en la narrativa redentora de Israel por su matrimonio con Booz, que no solo restauró el linaje familiar sino que también mostró la fuerza de la fe, la lealtad y el propósito divino. Varios versículos bíblicos que examinan la ascendencia y los vínculos familiares de Booz brindan información general sobre esta importante figura en la genealogía de Israel. Según 1 Crónicas 2, 10-11, Booz era hijo de Rahab y Salmón. Salmón era nieto de Aminadab, una persona importante en la historia de Judá, e hijo de Naasón. La extraordinaria narración de Rahab, la esposa de Salmón. Ella era nativa de Jericó y ayudó a los espías israelitas que fueron enviados a examinar la ciudad antes de su captura. La familia de Rahab se salvó de la destrucción de Jericó y fue aceptada entre los israelitas, un testimonio de su valentía y fe. Esta relación con Rahab es notable por varias razones. En primer lugar,
El descenso de Rahab de Booz y luego de David ilustra la profundidad de la gracia y la inclusión en el esquema diseñado por Dios. El hecho de que Rahab, una extranjera con una historia problemática, se uniera al linaje real de Israel demuestra cómo la inclusión y la redención son elementos importantes en la historia bíblica. Tanto la religión cristiana como la judía se ven muy impactadas por la narrativa de Ruth y Booz, que transmite importantes lecciones sobre la fe, la lealtad y el alcance del favor divino. Además de brindar información sobre las luchas y las vidas de personajes históricos, esta historia imparte verdades importantes que aún tienen relevancia en la actualidad. Más allá de las fronteras socioeconómicas y culturales, la historia de Ruth y Booz es una historia de cambio y redención. Sirve como recordatorio a los judíos del valor de defender reglas de justicia social como el levirato, que garantizan la defensa de los miembros más débiles de la sociedad, así como la preservación de los apellidos y las tradiciones. Ruth, una moabita, ejemplifica la inclusión de los forasteros en el plan divino al elegir seguir a Noemí y aceptar al Dios de Israel. Este es un tema importante en el judaísmo, que enfatiza que la fe y la lealtad se valoran más que la etnia o el origen social. La narrativa de Ruth y Booz tiene un significado espiritual y teológico aún más profundo para los cristianos, reforzando la noción de que cualquiera que desee una conexión sincera con Dios podría recibir la misericordia divina. Ruth es miembro del linaje de David, lo que da fe de la dedicación de Dios a la humanidad. Esta genealogía es un testimonio del propósito de Dios para la redención y restauración de la humanidad, no solo una crónica de acontecimientos históricos. La relación entre Ruth y Booz y la historia del rey David sirve como ejemplo de cómo los muchos hilos de la historia bíblica se unen para proporcionar una imagen más completa del propósito divino que se revela a lo largo de la historia de Israel. Las generaciones futuras se ven afectadas por los hechos de Ruth y Booz, lo que demuestra que adherirse a las costumbres familiares y tener las agallas para hacer lo que Dios ordena puede tener efectos de largo alcance. Este relato nos recuerda que, a lo largo de la historia redentora, la fe y la perseverancia han podido generar bendiciones y restauración, tanto individual como colectivamente, incluso en medio de la adversidad. La historia de Ruth y Booz no es solo una historia de amor. Está entrelazado con la idea de salvación y redención, presagiando el regreso de Cristo. Como redentor, Booz representa a la persona mesiánica que debe lograr la curación y la restauración. El levirato, una costumbre en la que un pariente cercano asume el papel de redimir la propiedad y la ascendencia, representa cómo Cristo entrega una nueva herencia espiritual a la humanidad y la redime del pecado. El lugar de Ruth en el pedigrí de David y, por tanto, en el árbol genealógico de Jesús, sirve para reafirmar el mensaje universal de redención del Evangelio. Esta inclusión no se limita a ningún grupo en particular. Más bien, abarca a todas las personas, independientemente de su lugar de nacimiento o educación, y encarna la naturaleza misma de la gracia celestial que no conoce límites. Las lecciones extraídas de la narrativa de Ruth y Booz tienen un profundo impacto en la vida contemporánea. Ruth es un brillante ejemplo de cómo la fe puede superar las dificultades gracias a su inquebrantable dedicación y devoción. Incluso en medio de la incertidumbre y las dificultades en un lugar lejano, su decisión de seguir a Noemí y aceptar al Dios de Israel enfatiza la necesidad de honestidad y fidelidad en tiempos difíciles. La conexión de Ruth y Naomi sirve como un poderoso ejemplo del valor del apoyo comunitario y la unión. Con la ayuda de Booz, quien se mostró bondadoso y obediente a las reglas de la justicia, pudieron superar los desafíos que encontraron. Esta dinámica nos enseña la necesidad de mostrar asistencia a las personas de nuestra comunidad, particularmente a los más vulnerables, y el valor y la dignidad inherentes de cada individuo, independientemente de su origen o estatus social. Además, la función de Booz como redentor ofrece una imagen potente para la búsqueda de la redención. En un sentido más amplio, esto nos empuja a comportarnos con justicia y compasión, fomentando cambios beneficiosos y curativos en la vida de las personas. La dedicación de Booz a Ruth y Noemí sirve como ejemplo de cómo la bondad puede mejorar no solo la vida del individuo sino también la de la comunidad en su conjunto. Como resultado, la narración de Ruth y Booz es más que simplemente un viejo proverbio. También es una rica fuente de sabiduría que nos inspira a considerar nuestras propias acciones y actitudes hacia otras personas. ¿Qué enseñanzas son aplicables a nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos buscar la justicia y el bienestar de los que nos rodean mientras intentamos ser redentores en nuestras circunstancias? Si este mensaje le ha brindado nueva visión y luz en su vida, tómese un minuto para suscribirse para que pueda recibir actualizaciones sobre historias futuras que nos elevan y alinean con el plan de Dios. Con cada nueva experiencia de aprendizaje, tu camino de fe puede volverse más fuerte. Apreciamos su tiempo e interés en estos cuentos, que imparten lecciones invaluables sobre la fe, la fidelidad y la maravilla del diseño de Dios. Dios te bendiga a ti y a tus esfuerzos.